En este segundo módulo, hoy es el primer día en el cual vamos a tratar el tema espacio y percepción. Un poco la idea de esta temática es ver de qué forma se trasladan los conceptos, las herramientas, las prácticas que ustedes realizaron en la semana anterior, referido tanto a la práctica del storyboard, a las lecturas que tenían que ver con las formas de comunicar y también la tarea que hicieron respecto de escala, proporción, medida. Bien, en este caso, el tema que nos convoca es un poco la fenomenología del espacio, o sea, de qué manera nosotros lo percibimos, de qué manera nosotros transitamos y fundamentalmente para ustedes, futuros arquitectos, de qué manera producimos el espacio y cómo lo organizamos. En ese sentido, la práctica de toda la semana, que un poco arranca con esta construcción de los elementos para trabajar sobre una maqueta a modelo, cada uno de los docentes explicará después las formas, algunas prácticas que tienen que realizar para poder poner en escala y conformar lo que son un set de herramientas para un trabajo de experimentación sobre el espacio, guiados por un documento, por dos documentos, uno de los cuales lo construyó un profesor aquí de la casa en su momento, que es el arquitecto Odone, que es una de las fichas que tienen. La otra de las fichas que ustedes tienen es la de otro arquitecto americano, Francis Chin, que también habla de los temas de organización del espacio. Pero en principio, la tarea de toda esta semana es una primer práctica de aproximación a cuáles son las reglas y cuáles son los elementos para organizar y delimitar el espacio, y a partir de ahí ustedes van a hacer una propuesta de uso de una actividad que ustedes imaginen y de qué manera hay un espacio que se corresponde con esa actividad. Un poco esto es el cierre, va a ser el cierre de la semana. Para iniciar la teoría, el soporte teórico a toda esta práctica, van a estar los talleres verticales número 11, a cargo de Cristina Caraza-Torre, que está aquí detrás mío, y el arquitecto Pío Rizzo, y el taller vertical número 2, que está compuesto por mi persona, arquitecto Jorge Prieto, y la arquitecta Nora Ponce, que va a estar a cargo de la presentación. Supongo que parte de la tarea y de las prácticas ya la han bajado del blog. Hay unos videos que indican de qué manera construirlo. Sé que en el día de hoy más o menos se va a desarrollar en ese sentido. Con ustedes entonces inicia la charla Cristina Caraza-Torre. Bueno, a ver, ¿pasa la imagen? No, así, sí, pasa, perfecto. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Nosotros, Nora y yo, pertenecemos, como les explicaba Jorge, a dos talleres diferentes, pero coincidimos en que las dos estamos a cargo de un taller de arquitectura, es decir, la materia fundamental y principal de la Facultad de Arquitectura que estructura el resto. Es decir, que todas las charlas que ustedes estuvieron viendo en la semana anterior, entiendo yo, son todas áreas complementarias de lo que es el taller de arquitectura, que es un taller vertical hasta sexto año y luego tiene el trabajo fin de carrera. Dicho esto, decimos que vamos a tratar ambas de aportar alguna cuestión que les sea conceptualmente útil sobre el tema del espacio y la percepción, enfocándolo de dos miradas complementarias, ¿no? Bueno, para acercar, digamos, distintos enfoques que tiene el tema, que es un par inseparable, cómo creo el espacio y cómo es la percepción de ese espacio. Y después, entendido desde los usos, las apropiaciones y la organización que tiene ese espacio, que es justamente lo que ustedes van a aprender en los talleres de arquitectura, a hacer arquitectura, a organizar el hábitat del hombre. Bueno,
bueno, primero vamos a hablar de una cuestión muy básica, ¿no? Un referente muy elemental, que es saber que la percepción de cualquier ser humano, ¿está bien? Se da a través de una cuestión biológica, que es los sentidos que todos tenemos, ¿no es cierto? La vista, el oído, el olfato, lo táctil. Pero esos sentidos que nos ayudan a entender el mundo desde que nacemos, en el caso del espacio arquitectónico, tiene un elemento básico y primordial en la mirada, o sea, en la vista. No es posible entender arquitectura si no tenemos la posibilidad de mirar, de registrar, de comprender el espacio. Y eso, en este momento inicial de la carrera de ustedes, la verdad que para nosotras es un desafío darles esta charla porque, a ver, siempre que uno inicia una carrera, algo en la vida, es un desafío tan grande que de golpe ustedes a lo largo de estas 3 semanas van a salir diferentes, van a mirar los objetos, la realidad, la ciudad, las casas de una manera distinta, porque ya van a comenzar a tener la mirada de un arquitecto. Entonces, en el pequeño aporte que nosotros podemos hacerle en esta etapa inicial de la segunda semana es aprender a ver, aprender a mirar arquitectura con un sentido y con una sensibilidad que los ayude a comprender el espacio. Y acá pongo, esta imagen muestra una serie de bocetos hechos por un arquitecto que tal vez ya se lo han mencionado, que es Le Corbusier, que es un gran maestro que revolucionó la arquitectura del siglo XX y que a partir de él hasta ahora la arquitectura con una cierta evolución, pero sigue manteniendo esos mismos rasgos, ¿no? Es decir, produce una ruptura en la arquitectura y en la enseñanza de la arquitectura. Y estos bocetos de Le Corbusier son apuntes de viaje, es decir, es alguien que está en una situación o en un estadio parecido al de ustedes. ¿Por qué digo esto? Porque él inicia un viaje cuando es estudiante o antes y recorre distintas ciudades de Europa. Atenas, Pisa, otras ciudades italianas, y con un cuadernito hace dibujos rápidos, dibujos que captan los elementos elementales. No es un dibujo laborioso, no muestra cómo es una columna con todos sus detalles, son dibujos rápidos, síntesis del espacio que está percibiendo. Y con esto también les quiero decir que sería interesante que adopten esa práctica, porque el boceto o el croquis, el dibujo rápido, es una forma de captar y percibir lo importante del espacio en grandes rasgos. Bueno, nos parecía importante referirnos a un espacio vivencial que es el propio de esta facultad, que como les decía a ustedes, ahora lo pueden mirar de otra forma, con una sensibilidad distinta a la que tenían cuando en diciembre todavía no eran estudiantes de arquitectura. Y como lo tenemos acá, y todos lo pueden recorrer, nos parecía interesante que lo vean. Entonces, presentamos la Facultad de Arquitectura desde su comienzo, con la fachada, desde la calle 47, una situación lineal que nos conduce, y vamos a tratar de desmenuzar el espacio arquitectónico de la facultad para, hacerle un pequeño aporte para que ustedes de alguna forma aprendan y sensibilicen la mirada con esto que tienen hoy en este entorno inmediato. Entonces, bueno, superponiendo un lenguaje gráfico muy básico, podemos decir que ustedes vienen por una situación direccional, recta, que hay una puerta de ingreso que es como
una perspectiva, un punto que nos enfocamos directamente de frente. Luego tenemos dos grandes planos, el de la facultad de atrás y una línea que nos contiene y no nos permite corrernos de esa recta que es la calle 47. Y bueno, no sé si ustedes todavía saben lo que es una planta, un corte, una vista, pero bueno, son los elementos gráficos de la arquitectura con la cual se dibuja y se transmite desde el papel a lo que puede ser en futuro una obra. Entonces, bueno, esto es una planta. Una planta quiere decir una vista desde arriba, ¿no? Miro como si mirase desde un avión o desde un piso alto. Y bueno, la Facultad de Arquitectura está estructurada en dos cuestiones. Una, 3 patios, que ahí los están viendo con, digamos, el punteado rojo, y las galerías. O sea, la galería es el elemento vinculante de una facultad que, como les decía, tiene esos 3 vacíos que se fueron generando en el transcurso del tiempo progresivamente. Inicialmente era un punto y luego fue creciendo la facultad. Entonces, eso es simplemente una cuestión de situación, para que vean el espacio, pero ya visto desde las proporciones que tiene. Entonces, iniciamos el recorrido con este elemento de la galería, que es como una especie de elemento tipo que tiene la facultad, muy representativo, histórico, donde a medida que ha ido creciendo en otros cuerpos se repite esa misma galería que nos conduce longitudinalmente, que está despegada de las paredes y que es básicamente una secuencia de columnas y un techo. Y nuevamente, acá, ahí estamos situados en donde está la barrita, y acá tenemos el boceto rápido, que indica las proporciones de una persona, que pueden ser ustedes, circulando, la altura en relación a esa envolvente que me da la galería, y la situación inmediatamente posterior es cuando llego al primer patio, o sea, este que estamos viendo acá, que está medio nivel más arriba. Entonces, el usuario, el que llega, se encuentra en un punto donde o puede quedarse en ese nivel de patio o puede subir y encontrarse con otro escenario diferente. Las líneas punteadas en amarillo indican la perspectiva visual, lo que capta mi mirada, lo que percibe mi mirada. Nuevamente los bocetos indican las distintas situaciones que contempla este patio. También todos tenemos la posibilidad, la vista mira a 360 grados, y también tenemos la posibilidad de rotar y mirar la escena dándonos vuelta. Y vemos que el patio, además, tiene este otro anexo donde también encontramos una suerte de planos límites virtuales, planos transparentes, algunos dados por las propias galerías, que indican una serie de análisis, digamos, ese dibujo analítico indica las situaciones que ustedes pueden ir percibiendo. La galería es alta con respecto a una persona, la galería es ancha como para que vaya un grupo charlando. Encuentro rápidamente los distintos sectores que tiene un patio. ¿Qué texturas tiene el patio? Es decir, ¿cómo me encuentro yo o un grupo trabajando en esa escala? Después les voy a decir lo que quiere decir la palabra escala. Bueno, y acá llegamos al primer patio, que es digamos, un espacio muy emblemático de la Facultad de Arquitectura, muy institucional. Como ustedes verán, este no es un edificio como puede ser, qué sé yo, la Facultad de Ingeniería, que está en calle 1, que ustedes entran por una reja, atraviesan, tienen una puerta y luego se encuentran con un edificio que está contenido en 4 paredes, que luego tiene sectores adentro. No, este es un edificio disperso, disgregado, es una serie de aularios y de patios que fueron conformándose a lo largo del tiempo.
y a través de los vacíos esos estructurantes. Ahora, el primero de todos es este patio, el histórico desde la fundación, que tiene además un elemento que es interesante ver, haciendo referencia al tema de la percepción y el espacio vivido. ¿Cómo se transforma el espacio cuando está vivido por la gente? Y en este sentido me parecía importante verificar ese espiral, que ya lo deben haber visto, que está ahí enfrente, que es un monumento. A ver, es un monumento, pero no como un monumento a, no sé, al general Roca, que es ecuestre, un caballo, y la persona es un punto fijo, paso y de largo. No, es un monumento vivido, es un monumento para ser usado. Ese monumento es un memorial, es el memorial a todos los desaparecidos, alumnos y docentes de la Facultad de Arquitectura durante la dictadura militar. Por eso ustedes van viendo esas fajitas negras que van viendo en los escalones, que son como un caracol que se hunde en la tierra y tiene los nombres de cada uno de ellos. Ese espacio es muy interesante verlo así totalmente usado. ¿Usado como qué? Puede ser usado simplemente para reunirse ahora, hacen un descanso y se reúnen ahí, para dar una clase, para conmemorar un momento importante, un aniversario, en fin, es un espacio vivible. Ahora, esa conformación de esa espiral que se hunde en la tierra con esos escalones, de donde emerge el árbol, que es, digamos, simbólicamente la vida de aquellos que ya no están más. ¿Qué significado tiene y qué proporciones tiene dentro de ese patio? Acá lo vemos vacío, y ahí les decía la enorme diferencia que hay entre el espacio vivido con la gente y el espacio sin uso. Fíjense qué diferencia tiene en las proporciones, en la forma de mirarlo, en la forma de que uno concibe ese espacio, cómo cambia vacío y lleno de gente. Y entonces, nuevamente, el boceto nos indica el marco, digamos, de los cuatro lados, que son las dos aulas, y la galería, que es un plano virtual que está allá, que es transparente y nos permite ver hacia más allá, incluso hacia los árboles del hipódromo, ¿no? Aquellos que están allá atrás. ¿Qué diferencia hay entre este espacio que fluye y el espacio de un edificio cerrado? Ahí está la proporción que les comentaba de esta arquitectura, digamos, que es como un caracol que infinitamente puede continuarse, ¿no? Y un corte que indica las proporciones de las galerías y del espacio conducido hacia el espiral. Normalmente se le dice el espiral. Bueno, lo mismo ocurre con otro sector del patio, el que está hacia el bar, que ya lo habrán, supongo que al bar han ido, ¿no? O no sé si está funcionando todavía, ¿sí? Bueno, aquel es el bar, y fíjense este espacio frente a aquellas aulas que está vacío y tiene un contenido que ustedes todavía no le pueden dar. Y fíjense qué diferente es cuando alguien, tal vez un docente o un compañero de los estudiantes, arma un círculo para explicar algo y usa el piso como pizarrón, y ese círculo conmemora, en ese dibujo se conmemora esta situación del espacio transformado. ¿Me van siguiendo? ¿Se entiende? También es interesante que vean, no sé si recorrieron la facultad, el auditorio, el único auditorio que tiene la facultad, está al lado del bar, hay una gran escalera que sube y llegamos a un espacio que es donde está parado ese señor que mira para abajo, y ahí tenemos podemos captar el patio ese del que hablábamos desde otra perspectiva y vemos otra noción que tiene el espacio, otra percepción de ese espacio, que es la altura que tienen la copa de los grandes árboles esos que toman 2 niveles de habitación, ¿no es cierto? O sea, una persona puede, cuando sube, está a la altura de la copa de los árboles, que es un gran techo verde sobre el patio.
que es diferente que percibirlo en el nivel peatonal cuando ustedes salen ahora del aula. Nuevamente las galerías, la proporción de la galería, las visuales, o sea, puntuales y longitudinales hacia un punto, direccionadas, pero también los espacios que van apareciendo alrededor. Y ahí nos vamos acercando al segundo patio. Y vemos la misma cuestión, lo que les decía recién, de las proporciones, las visuales, es decir, las visuales que pueden fugar hacia otros puntos, lo que significa una persona parada en esa proporción. Y llegamos al segundo patio, que es aquel que estamos viendo allá atrás. Ese patio fue incorporado hace 15 años más o menos, creo. Digamos, las esplanadas, esas que tiene, donde ustedes se pueden sentar, hacer un recreo, un descanso, o dar una clase también, o tomar sol, o hablar de los contenidos de una clase. Fíjense cómo cambia ese espacio y qué interesante es la incorporación de todos esos elementos al verde que tiene y a la contención entre ambas caras de aulas. No, ya me pasé. Sí, estoy bien. Bueno, otra de las vistas y los planos de la facultad en ese patio. Y también viéndolo desde aquella galería que está allá, que estamos viendo con la baranda. O sea que las perspectivas y la percepción del espacio cambian permanentemente. Y el tercero no vale la pena explicarlo porque más o menos se rige dentro de los mismos términos que los dos anteriores. Y aquí finalizan la secuencia, ¿no?, de los tres patios organizadores. Bueno, ahí esto era simplemente acercarles una mirada para que ustedes puedan observar de manera diferente ahora o con más atención este entorno que van a tener en estas 2 semanas que quedan y en el resto de su carrera también, ¿no? Que lo van a vivenciar por todas las aulas que tiene la facultad. Vamos a dar una mirada desde lo que significa la percepción en el arte o en el diseño. En este caso hubo un gran dibujante que se llamó Escher, ahí le falta una R final al nombre, Escher, que hacía dibujos denominados dibujos así tormentosos, fuera de lógica. Si uno mira, acá hay una persona que circula por arriba de la escalera y otra abajo y no se sabe qué direcciones tienen, a dónde conducen. Le llaman también dibujos, los dibujos imposibles de Escher. O sea, hay toda una transformación y una perturbación visual que experimenta con una morfología para producir un espacio totalmente distorsionado. Eso también es jugar con la percepción. Bueno, lo mismo, esta idea se traslada al cine en una película. Claro, ustedes ya no son de 1986. Es muy lejos, ¿no? Para ustedes, los padres por ahí la vieron. Bueno, pero igual es una película emblema y David Bowie es un gran artista que hoy también sigue inspirando a nuevas generaciones. Fue un cantante fantástico y actor. Bueno, y toma esa idea en la película Laberinto de las imágenes estas infernales de Escher. Entonces crea en la película una situación de que hay una chica que escapa de un señor malvado que es él, y escapa por todo ese laberinto de escaleras y de lugares y llega siempre al mismo lugar y se encuentra con él, con el personaje, con David Bowie, que es el malo. Bueno, a ver, visto desde otro punto de vista, el espacio puede ser un espacio intuitivo, generado intuitivamente, o un espacio racional.
¿Qué significa esto? Por ejemplo, un espacio intuitivo es aquel que hace la gente sin planos, sin conocimientos técnicos, sin haber estudiado arquitectura. Arquitectura sin arquitectos. Ojo que esto también pasa en la ciudad. Pero bueno, por ejemplo, esta pequeña cesto que es como un habitáculo, está hecho con los materiales del lugar, a intuición, tratando de encontrar las dimensiones mínimas como para cobijar lo que se necesite. Mientras que al lado, siendo que es una figura básica, ese cubículo de cristal está pensado, está dibujado, tiene medidas. Alguien con cierto entendimiento técnico o con cierto oficio, acuérdense de la palabra porque es lo que ustedes van a adquirir ahora, no ahora ya, pero el oficio para representar, para dibujar el espacio que ustedes están imaginando. ¿Se entiende? Entonces, esa es la gran distinción en este caso que queremos hacer entre el espacio intuitivo y aquel que está hecho a partir del conocimiento racional. Y bueno, hablando de lo intuitivo o de lo básico, de aquella cuestión primaria, ¿quién no tiene la sensación de que un árbol es como un espacio, como puede llegar a ser una pequeña casa, un lugar que nos albergue? Digo, algo que te cobija, que te da sombra, que te garantiza que estés protegido, si se quiere. Ese árbol tiene dos elementos, una copa, que es una cubierta de sombras, un elemento de sostén, que es el tronco, y un lugar de reunión, de referencia del lugar, que también da la palabra escala. Después vamos a ver la palabra escala, qué quiere decir. Y fíjense que referencia a un lugar, de alguna manera definió en el medio de ese enorme paisaje un lugar definido. Ahora, el árbol ha sido tan inspirador, incluso para todos los arquitectos, ¿no?, a lo largo de la historia, que se nos ocurrió poner este ejemplo que también es un clásico de la arquitectura argentina. Este es Amancio Williams, que es un gran arquitecto, muy famoso, que también trabajó con Le Corbusier, y que a partir de esa presencia del árbol, también se le dice los paraguas, pero el paraguas, si se quiere, también tiene una similitud con el árbol. Creó para una exposición por el año 66 unos paraguas muy bien calculados, ¿no?, con cálculo de ingenieros, de hormigón, con hierro y cemento, que requiere todo un conocimiento técnico. Estos paraguas para albergar una exposición, que era transitoria. Y luego se demolieron y quedó como una cosa no saldada, de dolor, si se quiere, de aquella gran obra, magnífica obra, que había sido demolido insensiblemente. Entonces se retoma años más tarde y se usa en varios lugares. Uno de ellos es este, que a repetición organiza un recorrido. La galería organizaba un recorrido, bueno, a repetición, esta secuencia de paraguas o de árboles de hormigón, organizan un recorrido para este centro cultural en Santa Fe. Y también hay otro aspecto muy importante para que ustedes lo vayan pensando o imaginando o viendo, que es la relación entre el espacio arquitectónico y el movimiento. Y en este caso vamos a dar un ejemplo muy que le viene al tema como, digamos, perfecto, que es la Casa Curuchet. ¿La fueron a ver o la van a ir a ver? ¿No? A mí me pareció ver unas fotos de que una de las agrupaciones la llevaron, ¿no? Ah, bueno, entonces algunos han ido. Bueno, la Casa Curuchet, para los que no fueron, es acá a 5 cuadras más o menos. Es una casa hecha por el de los croquis, que les mostré en la segunda figura o en la tercera, Le Corbusier. Es la única obra en toda Latinoamérica del arquitecto Le Corbusier.
que está en un lote entre medianeras. Y fíjense que este es un conjunto urbano, yo le digo un conjunto urbano, no pensado, ¿no?, por acumulación, que es una casa del racionalismo, movimiento moderno, racionalista argentina, en Argentina, la casa Curuchet en el medio y una casa antigua de cuando se hizo La Plata por 1882, por ahí es de principios de 1900. Ahora, ¿qué pasa con la casa Curuchet? La casa Curuchet está pensada para recorrerla, para entenderla desde el movimiento. Y ahora vamos a ver en qué sentido se los digo. Tal vez cuando la fueron a ver se los explicaron. Pero ustedes fíjense que está organizada a partir de una rampa en dos tramos, ¿no? Acá cuando ven la rampa que llega a un punto, la persona viene caminando y luego llega al otro nivel. Y así hasta lo que es arriba la vivienda, con su terraza. La persona que ve ese espacio, esa mancha, significa el espacio que se va viviendo y viendo, que es totalmente cambiante. Es decir, que la percepción es cambiante en el espacio arquitectónico a través de ese recorrido. Esto significa que una persona parada allá en ese primer punto mira para arriba, ve el árbol, mira la fachada de este lado de la casa, mira para el otro lado, cuando está en el otro punto ve otros ángulos visuales y luego otros, o sea que el espacio es cambiante permanentemente a medida que va transcurriendo el recorrido, el movimiento. ¿Y el movimiento qué es? Tiempo, porque yo voy tardando unos minutos, unos segundos en recorrer ese espacio. Y ahí esas fotitos van indicando todas las situaciones que se van encontrando. También tenemos que hablar de un tema que es tramas y sistemas, digamos, está dentro de lo que es la geometría. ¿Qué pasa con la geometría? Es un elemento indispensable para entender, para poder crear espacio arquitectónico. Sin la geometría no existe poder hacer un proyecto, ya sea con círculos, formas irregulares o regulares, prismas, todos son formas geométricas. Cuando esas formas geométricas se repiten al infinito, por ejemplo esa trama de ladrillos, o por ejemplo esa planta que ven allá, es una vista de una ciudad árabe vista desde el cielo. Y que ustedes fíjense que ven un montón de secuencias de patios, calles, vacíos, construidos. Bueno, acá la vemos en una foto a nivel peatonal, esas ciudades árabes se llaman kashfas, ¿no? Entonces, ¿qué tiene? Un sistema de llenos y vacíos, una secuencia que se puede repetir infinitas veces de un elemento geométrico, por eso se llama una trama. También la geometría, como les decía, nos permite pensar el espacio arquitectónico. Y si volvemos a la casa Curuchet, analizando, como les decía hoy, las plantas, donde están los dormitorios, los baños, el estar, vemos que hay una geometría que la organizó. O sea, el proyectista no tuvo esa segunda planta que está ahí de la nada. Primero hizo una grilla geométrica de columnas, de cuadrados, un módulo, y sobre ese orden armó los espacios vivibles, ¿no? Los dormitorios, los baños. Y fíjense que a su vez esta arma se puede asimilar a esa cantidad de franjas que están en color. ¿Se entiende? Es decir, la geometría es un elemento básico para el proyecto, que aunque uno no la perciba, está en el pensamiento inicial del proyecto. Y otra forma de la geometría son aquellas que son orgánicas, por ejemplo un caracol, una forma que viene de la naturaleza, que no es geometría basada en ortogonales. Entonces, por ejemplo, este también es un caso que a partir de la forma del caracol, que es concéntrica, tiene un punto y luego se desarrolla,
se puede ver acá la evolución de un museo que inicia su recorrido en el centro y se va desarrollando ilimitadamente. Y se llama justamente así, Museo de Crecimiento Ilimitado, que también es de Le Corbusier. Lo mismo ocurre con un nido, que esto se usó para un estadio de fútbol en un mundial hace unos años. Lo hizo un gran estudio de arquitectura europeo. ¿Y qué es? A ver, un nido es una acumulación de partículas que arman como un conglomerado solidario que tiene adopta como una cierta resistencia. Ese mismo concepto se utilizó para organizar ese estadio de fútbol, que tiene un cálculo estructural absolutamente complejo, pero que está inspirado justamente en un elemento orgánico como es un nido. Y ahora vamos a hablar de otra cuestión básica, que es el último tramo, digamos, de mi parte, que es el tema del cuerpo humano en relación al espacio arquitectónico. Porque si ustedes van a diseñar habitaciones, casas, hospitales, un refugio, lo que sea, tienen que hacerlo en relación a las medidas que tiene el cuerpo humano, porque el que va a habitar eso es justamente el humano, las personas, y las personas tienen proporciones. Entonces, hay un sistema de medidas que se llama modulor, a partir de las cuales se puede, digamos, calcular cuánto mide una persona con el brazo levantado y a qué altura tiene que estar el techo de una habitación, cuántas, una persona en distintas posiciones, sentado, parado, con las manos apoyadas en una mesa, todas esas dimensiones que están vinculadas a las proporciones del cuerpo humano. Y acá lo mismo, pero ya llevado a una cuestión mucho más precisa, que es lo que se llaman, que también lo hizo a principios del siglo pasado, se hicieron estos estudios, para llegar a que las viviendas tengan las medidas mínimas que tenían que tener y que no sean exageradamente grandes. Por eso estos estudios se llaman ergonómicos. Quiere decir que hay formas y proporciones para determinadas situaciones. Por ejemplo, este es el caso del estudio de una cocina. Una cocina es como algo muy preciso, ¿no? Los movimientos que tiene que tener y los artefactos que tiene, y uno tiene que poder abrir un horno, mover la comida de un lado al otro, lavar, trasladar. Es decir, es como una especie de laboratorio. Todo eso significa entender al cuerpo y las dimensiones como una cosa armoniosa, ¿no? Y los movimientos también que hace el cuerpo en ese espacio. Lo mismo pasa con esa cuestión que les decía, ¿qué quiere decir la escala? La escala es una relación de proporciones, o sea, que es grande, es chiquito, digamos, una cosa está en relación o en proporción con la otra. Entonces, por ejemplo, vemos desde una situación absurda, ¿no? Pero es simplemente para que lo vean. ¿Una persona entra en esa caja? No. Está fuera de escala la caja. Esas dos puertas, una chiquita y una grande, ¿de qué tamaño es la habitación? ¿Es alta? ¿Es de dimensiones muy amplias? ¿Cuál de las dos le corresponde? ¿No? Si entro a un palacio, tiene un tipo de puertas. Si entro a una habitación o un dormitorio, tiene otra. Eso es la escala. Y bueno, y para finalizar esta situación del cuerpo y el espacio, pensado en un habitáculo mínimo, donde hay una relación muy, muy precisa y muy ajustada entre el cuerpo humano y justamente la escala de ese espacio, con un habitáculo para una persona que puede ser que esté en situación de calle. Entonces necesita descansar, cubrirse, dormir, luego plegarlo y trasladarlo. Y termino con esta imagen que es un poco de eso, que es un ejercicio en esa escala 1 en 1 en el taller de arquitectura en primer año, como para que exista esa percepción de la escala, pero no dibujada en chiquitito, en un plano, sino en 1 en 1, en las dimensiones reales. Y los dejo ahora con Nora, que va a... Sí, hola.
Bien, me escuchan, ¿no? Buenas tardes primero. Yo voy a retomar el tema del espacio y la percepción. A ver. Voy a retomar el tema del espacio y la percepción con el objeto de analizar un poco con ustedes una serie de ejemplos que yo les voy a traer para analizar juntos de qué hablamos cuando hablamos de espacio y percepción. Como ustedes saben, espacio es un lugar, ¿está bien? Un lugar abierto, cerrado, pero que tiene determinadas características. En este momento ustedes se encuentran en un aula determinada y podemos analizar de qué elementos se compone, qué medidas tiene, ¿no? Cuáles son sus límites, cuáles son sus materiales, por dónde entra la luz, ¿no? En el momento que cada uno está en un aula distinta, en verdad uno puede razonar, bueno, cuáles son las condiciones que está teniendo ese espacio, ¿no? En los espacios abiertos, como el que les estoy mostrando, es el del High Line de Nueva York, pero cualquier espacio abierto dispone también de sus propios límites, dispone de determinados elementos y también entonces se construye con determinados materiales. Eso cuando hablamos de espacio. Ahora, cuando hablamos de percepción, la percepción nos preguntamos cómo se percibe, digamos, cómo lo percibimos nosotros, qué sensaciones nos producen esos espacios, ¿no? Cómo están pensados y qué es lo que nos provocan. Entonces, de esa manera, los conceptos de espacio y percepción son dos conceptos que para los arquitectos y arquitectas los tenemos como temas siempre juntos, ¿no? Son conceptos que están enlazados. Hablar de espacio es hablar de percepción y si pensamos desde la percepción, podemos entender que podemos construir un determinado espacio en función de qué es lo que estoy buscando desde el punto de vista de la percepción. Ahí yo ponía esas dos preguntas: ¿cómo reaccionamos cada uno de nosotros a un determinado lugar? Y cómo ese espacio nos condiciona, ¿no? Hay determinadas actividades que ahí podemos hacer porque las condiciones del espacio lo permiten, y hay determinadas otras actividades que no los puedo hacer. Y eso está condicionado a partir del espacio. Yo pensaba, y me ponía un poco en el lugar de ustedes, hoy ustedes están siendo más arquitectos o arquitectas que antes de empezar el curso, seguramente, porque están entrenando, digamos, día a día, a partir de los ejercicios y a partir de todo lo que se les propone, van entrenando una mirada crítica, ¿no? Van empezando a reflexionar cada vez más acerca de cómo es ese espacio, cómo está construido, por qué me provoca lo que me provoca y cómo lo puedo utilizar. Y entonces, de alguna manera, estamos entrenando esa experiencia, ¿no? Es una experiencia que nos hace pensar cómo entonces es el espacio, cómo lo percibimos y qué sensación nos produce. Con ¿no? También, si lo pensamos desde el diseño, en esta plaza, que es una plaza, digamos, en Colombia, pero piénsenlo en cualquier plaza, esos bancos están puestos de determinada manera, y cómo el diseño del espacio puede modificar nuestro bienestar o nuestras emociones o sensaciones. Ahí parecen unos bancos sueltos, puestos de determinada manera, con un material específico, pero si los analizamos, esos están pensados, están dispuestos de determinada manera, tienen una medida particular, está relacionado con lo que recién decía Cristina, ¿no? La medida del cuerpo, qué distintas posiciones puedo tener, dónde me puedo sentar, si me apoyo en la madera, si me apoyo en el hormigón, a qué altura tiene que estar, si estoy solo o estoy acompañado, si quiero descansar, si quiero leer, ¿no? Entonces hay distintas posiciones que yo puedo seguramente adoptar en ese objeto, en este caso, pero que habla también de un espacio, ¿no? Porque esos objetos están ubicados en un espacio y en el espacio habilita para determinadas actividades.
Desde este punto de vista, entonces nosotros tenemos que, si lo analizamos desde la percepción, podemos tener distintos pares de arquitectos, de pares de espacios, dadas sus condiciones, ¿no? Esos distintos pares, estático, dinámico, universal, específico, estable, inestable, abierto y cerrado, opresivo, expansivo, son los espacios que yo ahora lo que voy a hacer es ir recorriendo uno a uno cada uno de ellos. Si ustedes quieren pueden tomar nota, pueden obviamente profundizar más en alguno de esos ejemplos si a ustedes les interesan, porque de eso se trata, ¿no? La arquitectura, en esa mirada crítica que estamos haciendo, también nos provoca la necesidad de estudiarlo, ¿no? Y de estudiar esos distintos espacios. Entonces, yo voy a ir recorriendo uno a uno como para poder establecer cómo se vincula entonces estos conceptos que decimos, de espacio y percepción. En una primera mirada, acá tenemos al espacio estático, ¿no? Que lo pongo primero porque justamente se lee en un vistazo, ¿no? En una única mirada yo lo entiendo, ¿no? Si entro al Panteón, por la forma que tiene, por la medida, por la manera en la que está trabajada la luz, lo puedo abarcar, ¿no? De alguna manera, con una sola mirada lo puedo abarcar. Entonces, habla de una condición de espacio estático, podríamos decir, ¿no? Contrariamente, tenemos el espacio dinámico, ¿no? Que es este espacio que es más difícil de entender. No solo desde afuera es difícil de entender, sino que también si lo pienso, bueno, con una sola imagen interior no lo podría explicar, digamos, porque en verdad necesito casi el video, ¿no? Como para que el video me vaya haciendo un recorrido y me vaya mostrando las distintas posibilidades de perspectiva, ¿no? Cómo ese espacio se limita de distinta manera, cómo viene trabajada los distintos materiales, el diálogo de los distintos materiales, cómo la luz está trabajada de manera distinta. Entonces, el espacio se compone de manera dinámica. ¿Por qué? Porque se compone de un montón de fotos, ¿no? Perdón, Entonces hace falta, digamos, recorrerlo para poder entenderlo. Contrariamente al primero que veíamos, que desde una sola mirada yo lo puedo abarcar. En este otro espacio hablamos de un espacio universal, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Es un espacio multiuso, es un espacio como podrían ser los estadios, ¿no? Esto es el recital que se hizo en el campo argentino de polo, pero el campo argentino de polo podría ser para esa actividad, pero en este caso estaba sucediendo un recital. Y de alguna manera con todos los estadios pasa un poco eso, ¿no? Son esos espacios que son multiuso, es universal. Los límites, casi en este caso los límites lo da la propia actividad, ¿no? Y como es nocturno, es como que también los límites lo da hasta donde llega la iluminación, digamos, de todo el lugar, ¿no? Pero inclusive en este recital, para si alguno tuvo la oportunidad de ir, se daba esta cuestión de que había algunos que estaban en la pantalla, digamos, como Cerati y como otros cantantes, y había otros que estaban en el lugar, pero casi no importaba, digamos, casi no importaba, porque estaba todo junto, estaba todo ahí, ¿no? Estaba todo sucediendo en ese espacio universal, ¿no? Un poco provocado por las pantallas seguramente, pero es ese espacio que puede ser utilizado para distintas actividades. Por otro lado, y contrariamente a eso, está el espacio específico, ¿no? Ese espacio particular, es el espacio que está diseñado, pensado, medido para una determinada actividad. Resulta difícil imaginarse cualquier otra actividad en ese lugar. Si yo lo tuviera que cambiar, como que lo tengo que cambiar entero, ¿verdad? Porque es un espacio que se pensó y se diseñó con las condiciones particulares de medida, de materiales, de iluminación, etcétera, que
son las que permiten que ahí se desarrolle, en este caso, la actividad de cocina. Podría ser lo mismo si pensáramos un quirófano, si pensáramos un laboratorio, ¿no? Hay un montón de espacios que están pensados como espacios específicos. En otro caso son los espacios estables y inestables, ¿no? Es una foto que aparte a mí me parece como muy significativa porque da idea de la estabilidad, ¿no? Da como cierta sensación de rigidez, ¿no? De seguridad. Y hay mucho juego, digamos, como de una gran composición, ¿no? De composición de planos, de la columna, la escalera, cómo está trabajada la luz, dónde está el ritmo, ¿no? Pero todos son elementos que hablan de un espacio que quiere ser estable, ¿no? Que quiere ser seguro, que nos da como esa tranquilidad. Por otro lado, y en contraposición, y lo pongo también en hormigón porque me parece que está bien entender que no es solo el material el que puede dar en este caso la estabilidad o inestabilidad. En este caso también estamos hablando de hormigón, pero está trabajado de una manera muy distinta. Porque, por ejemplo, el plano de base es horizontal, ¿no? Pero igualmente me siento inestable en ese lugar. Si lo pienso desde la percepción, ese espacio es inestable. ¿Por qué? Porque el plano de techo está inclinado, porque está como exagerada la fuga, ¿no? Está exagerada la profundidad que tiene ese lugar, los planos laterales también están inclinados, pero no simétricamente, ¿no? Entonces son un montón de elementos puestos de determinada manera que hacen que yo lo perciba como un espacio inestable. ¿Se entiende? Otra condición son los espacios abiertos o cerrados, ¿no? En el caso de los espacios abiertos, como puede ser cualquier espacio abierto que ustedes imaginen, son esos espacios que los límites están más lejanos, ¿no? Y hace falta que lo pueda recorrer, ¿no? Después, un espacio abierto puede ser con más verde o menos verde, más plaza seca, más piso, o no, más grande o más chico, pero hablamos de espacio abierto cuando los límites están justamente más difusos, ¿verdad? Y contrariamente, un espacio cerrado es un espacio en el que los límites, la perspectiva está como, está cercana, ¿no? Yo los límites los encuentro con facilidad, y la profundidad también está regulada, ¿no es cierto? Entonces el espacio después puede ser más oscuro o no, podrá estar trabajado con una iluminación más exagerada o no, una iluminación que viene desde el lateral o que viene desde arriba, pero de cualquier forma estamos hablando de un espacio cerrado porque ese espacio tiene límites que son precisos, ¿no? Que yo los puedo entender, los encuentro rápidamente. Les muestro este ejemplo porque es el ejemplo de unas termas, de las termas de Suntor en Suiza, que justamente trabaja exageradamente la condición de espacio cerrado, más allá de que el edificio obviamente tiene espacios abiertos y tiene diálogos con el exterior, pero el espacio cerrado es el que le permite la intimidad, ¿no? A la persona que está en la actividad de las termas, esa intimidad, esa seguridad que la da el espacio cerrado en este caso. Después, aparte, con el clima del vapor, ¿no? También eso como que todo colabora a que ese espacio dé una percepción de tranquilidad y de seguridad en ese sitio. Otra cuestión es cuando hablamos del espacio opresivo o el espacio expansivo, ¿no? El opresivo, se me ocurría este ejemplo porque no sé si han visto la serie, pero si no se los recomiendo, creo que viene la 4ª ahora, pero es una serie que habla mucho del orden y del poder en las mujeres, en este caso sobre todo, en una sociedad, es una distopía, ¿no? Pero es una sociedad, digamos, como muy regulada. Y acá, bueno, el espacio opresivo está presente en toda la serie, es una serie que tiene una excelente fotografía además, pero fíjense cómo son los espacios, que ahí es donde yo quiero ir. Los espacios están trabajados
con una luz que tiene como un doble rol, ¿no? Porque la luz, por un lado, es la luz de cierta esperanza, ¿no? De poder salir de ese espacio opresivo, pero al mismo tiempo es una luz que te oprime, ¿no? Que te da cuenta de que ese espacio está subordinado de alguna manera en el espacio en el que estás. El espacio expansivo, por otro lado, es un espacio de absoluto placer, de relajación, ¿no? Es el espacio donde la relación, en este caso interior-exterior, está totalmente vinculada, ¿no? Hay como una gran prolongación, una continuidad interior-exterior que está como garantizada. Y ese espacio, bueno, tiene determinadas condiciones de altura, de materiales, de ubicación de ese gran ventanal que se permite que se corra absolutamente y garantice esa continuidad interior-exterior, pero bueno, habla de ese espacio expansivo, ¿no? Que muchas veces uno lo busca en muchos de los proyectos. Y entonces yo pensaba, bueno, en esta semana ustedes empiezan la semana de la exploración. Yo creo que la exploración en el espacio que ustedes van a hacer a partir de un pequeño ejercicio, yo lo valoro tremendamente, valoro siempre de este curso que ustedes tengan la posibilidad, desde el primer día del curso, estar haciendo una actividad de proyecto, ¿no? Valórenlo porque no en todas las facultades, ni en todas las disciplinas, ni en todas las otras facultades del país, podría decir, tenemos esa posibilidad de ensayar y de explorar con el espacio desde el primer día. Quizás dentro de todo el resto de sus vidas, ustedes van a estar haciendo exploraciones del espacio. Entonces, ese ejercicio que ustedes van a arrancar hoy, digamos, con algunos planos, y van a empezar a operar, ¿no? Con los planos, si lo desplazo, si lo levanto, si los aproximo o no, todas esas operaciones que ustedes van a ir haciendo son las que justamente hablan de lo que somos los especialistas en el espacio, que somos los arquitectos y las arquitectas. Eso es lo que vamos a hacer, somos hacedores del espacio. Y ese espacio lo buscamos con un determinado objetivo, que es esa percepción que les estaba hablando. Yo estoy persiguiendo una determinada condición y una determinada sensación que quiero que la gente que esté en ese lugar lo pueda desarrollar. Entonces, esos hacedores del espacio, en realidad necesitamos estudiar. Y lo que hacemos es justamente cada una de esas posibilidades de espacios y de cambios o de modificaciones que voy haciendo en cada exploración, lo que hago es imaginarme, ¿no? Con un determinado objetivo, ¿no? Eso es en parte seguramente lo que ustedes van a empezar hoy. Ahí yo les planteaba algunas de las imágenes que ustedes las tienen, estas imágenes en el blog, que son algunos elementos que algunas posibilidades de exploración, digamos, que van a trabajar, pero lo interesante es que como especialistas en el espacio lo que vamos a hacer es explorar, y en esa exploración aprendemos haciendo. ¿Está bien? Acá yo veía, digamos, en estas posibilidades ustedes van a ir ensayando ustedes mismos cuáles son las distintas posibilidades que puedo provocar, que lo van a hacer a partir de la ficha del Ching, ahí escuché a Jorge, pero van a ir justamente poniendo en escena esas distintas posibilidades de espacios. Sin duda, siempre está presente la cuestión de la medida, está presente la persona que es quien percibe, y esa medida y ese juego espacial es el que le va a provocar determinadas condiciones. En el inicio de este curso introductorio y durante todo el primer año
¿de qué se trata esto? Se trata de entender en qué consiste la disciplina. ¿En qué situación estamos hoy? Y nosotros estamos en todo el curso introductorio y todo el primer año, lo que hacemos es conocer de qué se trata la disciplina. Después, en el segundo, tercero, cuarto año, hasta el final, van a ir adquiriendo ese oficio que decía hoy Cristina, ¿no? Esa destreza, incorporando conceptos, incorporando instrumentos, etcétera, para llegar al proyecto final de carrera, que es cuando se defiende el último trabajo, y ahí ustedes ya van a saber no solo de qué se trata la disciplina, sino de qué se trata la profesión en ese caso, ¿está bien? La profesión de arquitecto o arquitecta. Pero yo digo para ponerlos en situación, digamos, de en qué estamos en este momento. Bueno, acá yo les presentaba un poco esta dualidad, ¿no? Siempre todo lo que estoy explorando en el espacio, lo estoy explorando para ver cómo se ve desde afuera, pero también cómo se percibe desde adentro, ¿no? Entonces, las distintas ubicaciones que tienen esos planos me permiten ver más hacia afuera, que me vean, que la luz entre desde algún lugar, o que quede totalmente opaco. Bueno, hasta acá yo cierro. Por mi parte, bienvenidos y para nosotros es un placer acompañarlos en todo este proceso. Yo estoy en el taller 2 y Cristina en el taller 11. Así que bueno, nosotros estamos a la mañana y un placer acompañarlos. Muchísimas gracias.